Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, adelantó que el dictamen de la Ley de Justicia Tributaria estará listo en el próximo mes de julio, luego que le hicieron 32 modificaciones al contenido que envió el gobierno al Poder Legislativo para su aprobación. Según Noé Pino, la ley tributaria busca que se eleven los estándares en el cobro de los tributos y detalló que ejecutaron al menos 24 audiencias públicas con sectores de la sociedad, incluyendo empresa privada, academia, sectores sociales, entes no gubernamentales y bancadas políticas. Hubo una socialización de 24 audiencias públicas en donde participaron la empresa privada, la academia, organizaciones no gubernamentales, tanques de pensamiento sobre las observaciones. Hemos podido constatar en el seno de esta comisión por los miembros que asistieron a la reunión del día de hoy que se han realizado alrededor de 32 modificaciones al proyecto original que fue presentado en marzo del 2023 y los miembros se han podido cerciorar de que estos cambios han obedecido a las diferentes sugerencias que fueron presentadas por diferentes instituciones, como por ejemplo el Partido Liberal de Honduras en la ley que presentó el Partido Nacional. Recuerden que las audiencias no solamente se verificaron con organizaciones no gubernamentales, sector empresarial, sino con las bancadas de los partidos políticos representados en el Congreso. Por su parte, el titular del Servicio Administrador de Rentas, Cristian Duarte, posteó que según estudios del Banco Mundial y la SAR, el 0.1% más rico del país acumula el 20% del ingreso nacional. 159 personas y 182 empresas usaron paraísos fiscales. La mayoría son o pertenecen a multimillonarios. Entre tanto, los empresarios señalan que la Ley de Justicia Tributaria, tal y como lo redactó el Poder Ejecutivo, reducirá la generación de empleo y esto ya no estimulará la inversión nacional y extranjera. El expresidente del COEP, Eduardo Facusé, dijo que solo el anuncio de la Ley de Justicia Tributaria ha alejado la inversión en el país y que espera que las modificaciones que se hayan hecho a esa ley sean tomadas en cuenta y que no se quiera aprobar un proyecto como estaba originalmente, que resulta lesivo para la inversión y la economía del país. Facusé aceptó que se necesitan cambios, pero si no se aplican esas sugerencias y los sancionan, así como estaba originalmente, van a ahuyentar la inversión y generar mayor desempleo. El empresario se preguntó cuál es el problema de no hacerlo público, si eso nos va a afectar a nosotros. Ellos son servidores públicos, viven de nuestros impuestos, deben hacerlo de conocimiento público. Somos nosotros los afectados, recalcó. Por lo pronto, se está a la espera del contenido y las modificaciones que le hicieron a la Ley de Justicia Tributaria y que todas las partes hayan llegado a un acuerdo para evitar una confrontación mayor entre la empresa privada y el Poder Ejecutivo.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Un gusto saludarles. Hoy miércoles 5 de junio vamos a hablar sobre esto de la Ley de Justicia Tributaria. Tengo distinguidos invitados, iniciando aquí conmigo el diputado al Congreso Nacional, abogado de profesión, don Ramón Barrios. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. Buen día a toda la hondureñidad. Qué bueno que se nos da la oportunidad desde este espacio, don Raúl, de poder rendir cuentas y sobre todo decirle a la sociedad hondureña que pese a que estamos en receso en el Congreso Nacional, nosotros estamos trabajando a nivel de comisiones. Toda esta semana tenemos trabajo. La siguiente semana igualmente ya estamos convocados por el presidente de la comisión, el doctor Hugo Noé Pino, a seguir trabajando el próximo martes en los detalles finales del dictamen final de la comisión. Gracias también al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Daniel Fortín. Muchas gracias, Raúl. Un gusto estar aquí en su programa con tan distinguidos invitados y poder hablar de las situaciones de Honduras para que Honduras pueda salir adelante. Gracias, Daniel. El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, don Martín Barahona. Martín, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con los invitados acá. Y vamos a hablar de un tema pues, que es una de las columnas, pudiéramos decir, de la economía, que es el tema fiscal. Así que, pues, excelente oportunidad para reflexionar sobre ese tema. En un momento se incorpora el ministro y director del Servicio de Administración de Rentas, SAR, Cristian Duarte, y vía Zoom estaría el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas también, don Luis Guifarro. Diputado Barrios, ¿cómo va eso de la Ley de Justicia Tributaria? ¿En qué se ha avanzado? Fíjese que después de que se presentara el proyecto, tuvimos alrededor de entre 22 y 27 audiencias públicas con todos los sectores, pero también con las diferentes bancadas al interior del Congreso Nacional, y además adicionalmente tuvimos digamos, cartas dirigidas a la comisión con propuestas de modificación de la ley de tanques de pensamiento, de organizaciones no gubernamentales, de gremios y de personas en particular, el aporte de la academia, no solamente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino de las diferentes universidades. A partir de eso comenzamos un poco a clasificar todas las sugerencias que habíamos tenido. Llevamos un periodo largo en que hemos reflexionado sobre esto. Ya estamos finalmente en la comisión que preside el doctor Hugo Noé Pino. El día de ayer casi le estábamos dando los toques finales al dictamen final, alrededor, Raúl, en este momento de 32 modificaciones. Y hemos tomado en cuenta las sugerencias de las diferentes bancadas al interior del Congreso Nacional y diferentes sugerencias de modificaciones de diferentes gremios, organizaciones, tanques de pensamiento y la academia. Y yo creo que ya el próximo martes tenemos listo el dictamen final. Don Daniel Fortín, ¿qué empiezan los empresarios de esto? 32 modificaciones. 32 modificaciones hasta el momento. Bueno, nosotros, después de que se hizo el Código Tributario, se estableció de que se tenía que hacer una nueva ley de impuestos sobre la renta y una nueva ley de impuestos sobre ventas y la ley de monotributo. Nosotros definitivamente sabemos que la parte fiscal en Honduras y las leyes fiscales en Honduras se han hecho hace más de 50 años y se han ido parchando y se han ido haciendo reformas a esas leyes. Y nosotros siempre hemos sido de la idea de que nosotros necesitamos tener una ley completa, nueva, sin parchos, que sea una adecuada ley fiscal que beneficie al Estado, beneficie a los inversionistas, beneficie a la sociedad civil, o sea, que sea una buena ley para todos. No estoy diciendo de que se pague menos o que no se pague, pero que sea una ley que sea justa para todas las partes.
Cuando se hizo el Código Tributario, después se empezó a hacer lo de la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto sobre ventas, y se envió al Poder Ejecutivo, y esto pues se engavetó en el gobierno anterior. Luego en este gobierno la volvimos a enviar. O sea, y en marzo del año pasado surge esta nueva ley de justicia tributaria, llamada Ley de Justicia Tributaria, que a mí me parece que el título deberíamos de analizarlo, porque para que una ley sea justa debería abarcar a todos los sectores, y esta ley no abarca a todos los sectores, solo afecta a un cierto sector de la sociedad, o sea, y no le da beneficio al micro y al pequeño y al mediano. Que no es una ley de justicia tributaria, entonces. No, porque yo no le veo la justicia, porque no me dice qué le va a dar de beneficio al microempresario, qué le va a dar de beneficio al pequeño empresario, qué le va a dar de beneficio al mediano. Solo me está diciendo que va a quitar las exoneraciones. Entonces, obviamente, volviendo al tema de lo que decía el diputado Barrios, pues sí, nos presentaron en marzo del año pasado la ley en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Vimos nosotros pues lo que les estoy mencionando, es una ley que viene solamente dirigida prácticamente a afectar el sector más alto de la sociedad y a quitar las exoneraciones y las exenciones. Entonces, basado en una serie de argumentos ¿Es una ley contra los ricos de Honduras? Podría decirse que sí, contra los inversionistas. Así interpreto lo que acaba de decir usted. Exactamente, es una ley que afecta a la inversión. ¿Por qué? Eduardo Facusel lo dijo, salió la ley publicada y la gente dejó de venir aquí a Honduras. Si nosotros tenemos problemas de empleo, Raúl, y una maquila como Gildan nos genera a nosotros 40,000 empleos, y está aquí porque está exonerada, ¿no sería bien fácil conseguir 40 Gildans que vengan a Honduras y nos den 800,000 empleos y resolvemos el problema? Entonces traigamos 40 Gildans, démosles la oportunidad de poder trabajar aquí con todas las facilidades del mundo y tenemos 800,000 empleos de gente que hoy día no tiene empleo. Ese es uno de los problemas que nosotros mencionamos en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Entonces, definitivamente, esta ley, nosotros consideramos que las leyes en Honduras, todas las leyes, deberían de hacerse sentados en una mesa, viendo qué es bueno para el Estado, qué es bueno para el empresario, qué es bueno para la sociedad civil, qué es bueno para los colaboradores. O sea, una ley que sea buena para todas las partes. Y esa ley ya consensuada entre todas esas partes, debe ser enviada al Congreso para su aprobación por unanimidad. Pero una ley que solo conozco una parte, una pequeña parte, porque la mayor parte de esa ley no la conocemos hoy día. La parte más importante de esa ley, yo, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, parte de los que fue al Congreso a socializar esta ley, a lo que se llamó la socialización de esta ley, que he visto la ley en todas partes, que me he reunido muchas veces. Hay dos partes que no las conozco, ni siquiera las he leído, porque no me las han dado nunca. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que está bien si no conozco esa parte? Entonces, yo siento que una ley como esa debería haber hecho en consenso y decir, bueno, esta ley es correcta. Hay gente que ha abusado, castíguela. Hay empresarios, hay funcionarios públicos que se han beneficiado del abuso de estas leyes, castíguenlos. O sea, pero no corrija un error con otro error. Porque ese es el problema que nosotros estamos haciendo. Aquí en la parte tributaria, y esto no le estoy diciendo de ahorita, desde los años 80 y 90 que entramos a la nueva era democrática, se han hecho leyes para resolver un problema de unos pocos, para no venir y decir, mire, vamos a castigar a esto. No, vamos a modificar la ley para que estos no puedan hacer lo que están haciendo. De acuerdo. Y se llevan de encuentro a todo el mundo. Un pequeño ejemplo. Aquí han estado diciendo muchas veces que el que más tenga, más pague.
¿Por qué no decimos nosotros que el que menos tenga, menos pague? ¿Por qué no le damos vuelta a la cuestión? ¿Por qué el microempresario va a pagar 25% de impuestos sobre la renta? ¿Por qué? Si antes era escalonado. O sea, usted le está quitando el 25% de su capital de trabajo, Raúl. O sea, el microempresario, o sea, ser microempresario en Honduras y querer salir adelante la lleva contra todo. Mire, sacar los permisos le cuesta un ojo. La extorsión, la seguridad, o sea, no solo la extorsión, sino que la seguridad de que lo asalten o lo que sea. Cuarto, el desarrollo de su forma de trabajar, porque no tiene el conocimiento adecuado para salir adelante de un negocio. ¿Qué negocio empieza con una contabilidad? ¿Qué negocio empieza con un plan de trabajo? ¿Cómo le diría yo? Con un plan de negocios. Ajá. Y esta persona empieza a trabajar y cuando empieza a ganar algo de plata, le quitamos el 25%. Estamos quitando su capital de trabajo cuando ni siquiera tiene capacidad de financiamiento. No tiene, ¿cómo se llama? Esa parte. Y por lo otro, si quiere crecer en número de empleados, se le castiga. Porque si pasa de 9 a 10 empleados, le tiene que cambiar el sueldo a todos por lo del salario mínimo. Entonces, ser microempresario en Honduras, como decimos nosotros en la Cámara de Comercio, es un deporte extremo. Entonces, para que esta ley sea de justicia tributaria, yo quiero que me digan a dónde beneficia al micro, al pequeño y al mediano. Bien, también con nosotros el ministro, ya está listo, un momento, vamos con don Luis Guifarro también. Antes el ministro director del Servicio de Administración de Rentas, SAR, don Cristian Duarte, sobre estos avances de la Ley de Justicia Tributaria, aunque el presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa dice que no es una ley de justicia tributaria. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias al auditorio que nos sigue a través de sus redes sociales y por televisión. Yo quiero iniciar diciendo que este es un momento histórico el que está viviendo el país. Este es un gran salto para el pueblo, porque es algo que nunca antes habíamos visto. En 1950, la ley de impuestos sobre rentas la tuvieron que negociar los gobiernos de turno con las empresas bananeras. Es decir, fueron las empresas bananeras las que permitieron que el país empezara a cobrar el impuesto sobre la renta. Esa es la historia de este país, ¿verdad? Es la historia en la que el pueblo nunca ha podido decidir su destino, nunca ha podido decidir la política económica. La democracia ha sido cambio de colores nada más, de quién está al frente, pero nunca ha habido cambio de política económica. Aquí el mismo modelo impera desde 1980, ¿verdad? Eso es una muestra de ello, de lo difícil que es el cambio de la política económica. Es como que la política económica está en otra esfera, está en la esfera precisamente de las élites, ¿verdad? Y eso creo que es algo importante que decir. Esas élites que pagan apenas una tasa, si el impuesto sobre la renta es 25%, aquí las 10 familias pagan 0.03%. 0.03%. Nosotros decimos que el sistema tributario tiene muchos defectos, muchísimos defectos, hay muchas brechas, es regresivo, hay que transformarlo. Pero empecemos cambiándolo porque paguen lo justo. Los multimillonarios, los más ricos, que por décadas no han pagado, ¿verdad? Y quiero decir que esta es una ley, es un hito histórico, porque se ha hecho de una forma ampliamente democrática y transparente, contrario a lo que dice Daniel. El Poder Ejecutivo presentó la ley el 8 de marzo del año pasado, hace más de un año. Aquí estas leyes usualmente se presentaban y se discutían en un mes, en 2 meses, a puertas cerradas. Esta se presentó hace más de un año, se presentó justamente en el COEP y ese mismo día se hizo pública. La verdad es que se hizo pública toda la ley, toda la ley. Yo no sé qué partes es son las que no conoce. Se hizo pública toda la ley. ¿Le puedo decir cuáles? Sí, está bien. O no sé si más adelante en el... Los dos regímenes nuevos, no sabemos cómo va a funcionar. Rinde y zona franca. Rinde y zona francas han estado en la ley desde el inicio. Sí, pero no su procedimiento. Desde el inicio. Una cuestión es que la ley establece las normas generales de cómo funcionan, ¿verdad? Los reglamentos son los que establecen de forma específica los mecanismos de funcionamiento. Así funcionan las leyes aquí y en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, nosotros, además de haber hecho pública la ley,
el Poder Ejecutivo hizo un proceso de socialización entre el 8 de marzo y el 24 de abril y se incorporaron 13 cambios. Se tuvieron reuniones con la cúpula empresarial, con diversos sectores, se incorporaron 13 cambios en la propuesta de ley que la presidenta Xiomara envió al Congreso Nacional, aprobada en Consejo de Ministros. Imagínense que la comisión que se conformó, en la que ha estado el diputado Barrios, es una comisión multipartidaria y creo que eso también es importante señalarlo. Ha estado el Partido Libre, el Partido Liberal, el Partido Nacional, el PAC, el PCH, Democracia Cristiana. Son pocas, pienso yo, las comisiones tan multipartidarias y particularmente en un tema tan trascendental como el tema tributario, como el tema fiscal. La comisión, como decía el diputado, ha hecho un amplio proceso de socialización, más de 24, más de 30, creo yo, audiencias públicas a fin de cuentas, porque hay algunas que no se contabilizaron así. Pero imagínense, más de 30 desde el Congreso Nacional, con academia, con sectores sociales, con sectores productivos, con las cúpulas empresariales. Y ahora estamos llegando a un punto donde se incorporan, ha dicho el presidente de la Comisión de Dictamen, Hugo Noé Pino, 32 cambios. 32 cambios. Los 13 más los 32 son 45, más de 45 cambios. Eso demuestra la voluntad que ha habido de parte del Poder Ejecutivo, de parte del Congreso Nacional, de llevar a cabo un proceso ampliamente democrático en el que todos han estado con conocimiento. Y yo pienso que este es un paso fundamental, precisamente porque es primera vez que una ley en materia fiscal es desarrollada casi desde el corazón del pueblo, de lo que quiere la gente, ¿verdad? Del tipo de justicia que quiere la gente, que se exprese también en el tema impositivo. No es una ley que se hace con la tinta del poder, ¿verdad? Por el contrario, es una ley que se discutió en las calles, que se discutió en los gimnasios de las escuelas, que se discutió aquí en foros públicos, ¿verdad? Y yo pienso que el producto que va a presentar la Comisión de Dictamen es ese alcance histórico, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los valores del Partido Libertad y Refundación, que es el carácter popular de sus leyes, el carácter democrático de la discusión y el carácter público de las normativas que propone, ¿no? La Ley de Justicia Tributaria lo que propone es que en el sistema fiscal se exprese la justicia que el gobierno está expresando en otras áreas, porque también es importante mencionar cómo esta ley se relaciona con un plan económico, con un plan de gobierno, el rescate de las empresas públicas, la derogación de los fideicomisos para un manejo más transparente de los recursos públicos, la integración de la Caja Única del Tesoro, el incremento del programa de inversión pública. La CEPAL hablaba de un incremento del 95% en el programa de inversión pública, la reconstrucción de las escuelas, la construcción de los hospitales. Todo eso tiene que ver con la Ley de Justicia Tributaria, con una administración más transparente, con una administración honesta, pero con tener más recursos y que sean recursos que provienen pues, de forma justa, ¿no? La presidenta hizo una promesa, sin incrementar impuestos, sin crear ningún nuevo impuesto, sin incrementar una tasa, vamos a hacer una reforma fiscal que ayude a que el sistema tributario sea más justo. Y yo pienso que esta es una muestra. Y yo cierro con dos cosas, Raúl, para tal vez ir respondiendo algunas de los puntos que señalaba el presidente de la Cámara de Comercio. En primer lugar, ¿qué beneficios hay para los pequeños productores? Concretamente menciono tres, por decir algunos, ¿no? En primer lugar, se crea el régimen de incentivos para la inversión y el desarrollo, el RINDE, que es un régimen pensado para nuestra empresa nacional. Usualmente, los regímenes que se han creado, tenemos 18, y solo hay uno para pequeñas y medianas empresas, solo hay uno de los 18. La mayoría de los que se han creado históricamente son pensados para los grandes empresarios. El RINDE lo que propone es que los empresarios nacionales que acrediten trabajo inscrito al Seguro Social van a poder deducir 2 lempiras por cada lempira de salario que paguen. Y por cada construcción o por cada adquisición de capital van a poder depreciarlo en un tiempo acelerado de 5 años. Lo que se busca con este régimen es que estos empresarios en los primeros 5 años, que son los más difíciles, usualmente aquí las pequeñas empresas duran 3 años, en esos primeros 5 años puedan tener un flujo de dinero necesario para poder sobrevivir. En segundo lugar, como ya mencionaba el diputado en la conferencia de prensa de ayer, la exención de toda la cadena de insumos y maquinaria para los productores agrícolas.
Yo pienso que ahí, o sea, no hay discusión de lo importante y beneficioso que es este avance. Actualmente, la maquinaria agrícola está exonerada. Eso significa que un campesino ocupa un abogado para ir a la Dirección General de Franquicias y gestionar una exoneración. Es un trámite muy complejo. Lo que está exento es nada más el insumo agrícola. Con la propuesta que se está haciendo ahora es exentar toda la cadena, inclusive el equipo y maquinaria agrícola, que todo eso, toda la cadena de importación, toda la cadena de venta nacional y comercialización esté exenta. Y en tercer lugar, yo pienso que esto es tal vez algo no tan visible, pero creemos que es un resultado de la ley, una competencia justa, porque es injusto que productores nacionales que invierten su capital, que hacen su esfuerzo, que hipotecan su casa, que sacan préstamos, compitan en desventaja con empresas que no pagan absolutamente ningún impuesto, que han estado exonerados desde 1976, que tienen más de 40 años exonerados y que van a seguir exonerados durante 20 años más. Entonces, construir un mercado realmente justo, realmente competitivo, también creemos que va a ser un beneficio de esta ley. Y cierro diciendo que la verdad es que la inversión extranjera el año pasado cerró arriba de los 1.000 millones, creció. Honduras atrajo más inversión extranjera que algunos otros países. Pero yo pienso que la aspiración nuestra no debe ser traer capital extranjero para que venga a generar empleo acá. Nuestra aspiración debería ser que nuestros empresarios tengan las condiciones, el entorno socioeconómico, los recursos, el capital, el crédito, el acompañamiento, para que nuestra industria nacional instale esas grandes maquilas, esas grandes fábricas, y que todo ese dinero no se vaya al exterior, sino que se quede aquí en el país. Sí, don Martín Barahona, sus comentarios iniciales. Sí, gracias, licenciado Valladares. Bueno, yo estoy contento porque el tema fiscal está en la palestra pública, está en la discusión. Ahora, yo sé que el gobierno en eso tuvo un acierto, el colocar el tema en un proyecto de ley, pero en el procedimiento en sí creo que hay varias cosas que pudieran no resultar, digamos, positivas. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, ahorita esta ley se puede aprobar, creo que ya tienen la mayoría, pero el problema no es que se apruebe una ley por una mayoría simple, sino cuál es el efecto que esto va a tener en la economía. Ese es, digamos, lo que tenemos que pensarlo. Digamos, Honduras es un país con un sistema tributario o estructura tributaria regresiva, es decir, se le cobra más impuestos a los que menos ingreso tienen, y a los que más tienen, pues se les cobra impuestos, pero en una proporción menor, y algunos de ellos, como se ha dicho, gozan de exoneraciones durante mucho tiempo. Entonces, el tema de las exoneraciones efectivamente es algo que hemos estado en deuda ya tiempos, es algo que debíamos haber corregido. Incluso me atrevo a decir que aún sin esta ley se pudo haber perfectamente castigado, así como estamos ahorita, a los que habían abusado de estos diferentes incentivos fiscales, porque ha habido empresarios que han hecho buen uso de las exoneraciones, han generado empleo, han generado producción, han generado divisas, pero ha habido otros que ya sabemos pues, que han mal usado este instrumento, y eso es lo que desprestigia al tema de las exoneraciones. De ahí que viendo el contenido de este proyecto de ley presentado, como lo dijo el director del SAR desde el año pasado, la mayor, digamos, tema que ahí se cubre es el control de las exoneraciones. Entonces, el tema de justicia tributaria, efectivamente, yo coincido con don Daniel, es más amplio, porque tiene que ver con las cuestiones económicas, tiene que ver, digamos, con un plan de desarrollo que pues, no lo tenemos en un sentido estricto. Hay un plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y en ese mismo plan incluso, y este es un elemento importante, compañeros, es que ahí se habla de que se van a hacer reformas fiscales, pero en base a la figura de un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal no se instaló en Honduras, no está instalado. Es decir, una cosa es que podamos debatirlo, que hayan reuniones de socialización, que podamos incluso dar nuestras apreciaciones, que en este proyecto de ley se hayan agregado esas 32 modificaciones, muy bien, pero en un contexto muy limitado, que no es lo suficientemente democrático y realmente productivo como para que se eviten este tipo de polémicas y de ambientes que pueden ser negativos, que pueden ser contraproducentes, porque efectivamente la inversión extranjera en Honduras está estancada.
Y no está estancada desde este gobierno, está estancada desde el año 2018, cuando en el régimen de Hernández Alvarado, obviamente el país tenía una pésima imagen, había todo un ambiente de inestabilidad política. Entonces este gobierno recibió la inversión extranjera caída. Y bueno, se supone que ha mejorado a $1.000 millones, como decía don Cristian, pero eso es lo mismo que hemos tenido siempre. Siempre, con $1.000 millones o $1.200 millones de flujo de inversión extranjera anual, con eso no se va a generar la suficiente cantidad de empleos, no se va a estimular la producción, no se van a explotar apropiadamente los sectores estratégicos del país que necesiten pues, que vengan inversionistas extranjeros. De tal manera de que yo veo este proyecto de ley, está bien que avance, pero lo veo como un paso, está bien, pero un paso todavía débil. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta ley... Le interpreté que no se ha avanzado nada. Es decir, se ha avanzado, pero muy lentamente. Es decir, ya 2 años y medio de gobierno y hasta ahora se va a aprobar. Van a haber supuestamente los 3 debates en el Congreso, ojalá, diputados, pues que eso se dé precisamente en aras de que haya la oportunidad de ajustar algunas cosas. Pero este es un proyecto de ley que se concentra en el tema de exoneraciones y la justicia tributaria es más amplia. La reforma fiscal para resolver este problema de la regresividad tributaria, donde los que menos tienen son los que más pagan, que es un tema que va o que desemboca en la desigualdad. Recordemos, Honduras es de los países más desiguales en el mundo y hay que combatir la pobreza y hay que combatir la desigualdad. La concentración del ingreso en Honduras es salvaje, es tremenda. Y eso se puede resolver en buena parte haciendo algunas reformas fiscales. Obviamente también el otro tema que está ausente, don Cristian, señor diputado, es que hay un combate de alguna manera a través de las exoneraciones de lo que es una disminución de lo que es la regresividad tributaria, es decir, la regresividad en los ingresos, de cómo el Estado recauda los impuestos. Pero también está ausente el tema de qué se va a hacer con los gastos del gobierno. ¿Cuál es el compromiso que se asume para que el gasto público mejore en su calidad? Y ese es un tema que está ausente. ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de decir, bueno, le vamos a cobrar más impuestos a los que más tienen, algunos de los cuales han gozado de exoneraciones, ahora vamos a recaudar un poco más. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero? Lo vamos a seguir utilizando de la misma manera no tan productiva como ha ocurrido ahora, donde el presupuesto general de la República todavía tiene un alto peso en los gastos corrientes y la inversión pública, si bien es cierto, ha mejorado con este gobierno y eso hay que reconocerlo, pero todavía es una inversión pública muy pobre, es decir, muy escasa en términos de lo que es los estímulos que la economía necesita para que la empresa privada nacional tenga más infraestructura, tenga mano de obra más calificada, tenga mejores condiciones y al mismo tiempo pueda atraer o hacer alianzas con inversionistas extranjeros. Es lo que le puedo decir por ahora, don Raúl. Sí, gracias, licenciado Martín. Don Luis Guifarro, licenciado Guifarro, sus comentarios. Sí, muy buenos días. Mire, el tema esto de la ley de equidad tributaria tiene varios aspectos que requieren pues de una consideración muy particular, desde la óptica que el tono con que se emite una ley pareciera que es desde un punto de vista que condena la situación que hasta ahora hemos tenido en materia tributaria. Pero vemos que decía el tono porque se privilegia primero lo que es la actividad económica liderada por el Estado. Y eso nos parece que en principio es un error. Si no, mírese los postulados de la Constitución en el artículo 332, que el ejercicio de las actividades económicas en Honduras corresponde a los particulares, porque estamos basados en una economía de libertad de mercados y de empresas. Eso por una parte. Por otro lado, también, sí es cierto, y hay que reconocerlo, de que ha existido una proliferación de exenciones tributarias y de exoneraciones, pero también ahí se pone en evidencia la debilidad del Estado para ejercer un control o supervisión
de ese sistema de exoneraciones para determinar si están cumpliendo con su finalidad. Es decir, mire si ustedes, volviendo a la Constitución, el artículo 334, donde se faculta desde 1980 la creación de un ente que se llama de la Superintendencia de Sociedades Mercantiles. Nunca se creó. Hay instituciones que se han creado en el país y con el rezago desde el momento en que se emite la Constitución, como fue la Superintendencia de Bancos, que desde 1980 que tenemos esta Constitución, se creó hasta el año de 1996. De forma pues que hasta ahora, poniendo en evidencia la debilidad del Estado, no tenemos un órgano que supervise las sociedades mercantiles, que está señalado en el artículo 334 de la Constitución, y entonces eso pues obviamente deriva en una serie de irregularidades y de escapes, de filtraciones de la responsabilidad tributaria por parte de los agentes económicos obligados a pagar los tributos, pero también como consecuencia de la debilidad del propio Estado. Hay varias cosas que resultan preocupantes, como el levantamiento del velo de lo que es el secreto bancario. En principio, yo veo problemático el hecho de que para investigar sobre temas tributarios se tenga que darle competencias a instituciones del Estado para conocer la situación patrimonial de los particulares. Hay otro aspecto también que se refiere con la identificación de los beneficiarios finales de las entidades económicas. Y hay incluso también sobre lo que es el patrimonio de personas particulares. Me voy al inicio con el hecho de que miro el tono de que prácticamente como que condena una situación que ya se está dando en el país o se dio históricamente en el país, pero sin poner en contexto cómo esta ley se inserta dentro de lo de que es un ambiente de competitividad en el área centroamericana, por una parte, y por otra parte también cómo esto vamos a sentar las bases para que Honduras se convierta en una meta para la inversión, tanto, es decir, extranjera, que es fundamental para evitar esa migración de casi más de 200,000 personas al año que migran, y que eso retornan a veces más de la mitad cada año, si no hay que reparar un poco en las estadísticas. Y entonces, con un ambiente que se está generando con esta ley de justicia tributaria, pues vemos que por qué no se centra más la atención este gobierno en combatir lo que es la extorsión, que lamentablemente cualquier emprendimiento, y eso lo decíamos en las salas universitarias, cualquier emprendimiento es decir, que implique siempre es decir, la aventura de sacrificar un patrimonio, el primer cliente que usted tiene es el que le está cobrando la extorsión. Entonces, hay problemas serios en ese aspecto, en el tema de la seguridad jurídica. Ya lo decían los otros compañeros ahí, el tema de que el gobierno tiene que hacer más esfuerzo para crear un ambiente que apoye, es decir, la logística de la integración de los mercados, con mejor, es decir, servicios en materia de generación de energía, mejorar la calidad de la mano de obra, y eso implica esfuerzos en educación. De forma pues que sí me parece que esta iniciativa requiere de darle una valoración desde el punto de vista del contexto también de Honduras, en la región centroamericana, para que tengamos, pues, o aspiremos a tener una economía competitiva. Sí, no siento muy convencido a los otros invitados con la ley de justicia tributaria. Mire, fíjese que don Luis decía algo y hablaba del tono de la discusión. Es que este proyecto hoy sí tiene tono. Es que en el pasado este tipo de leyes se reunían en las oficinas de los empresarios, específicamente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada,
y en el Congreso Nacional en 3 horas, 4 horas decidieron esta ley. Esta es la diferencia, que hoy no se sientan 20, 25 empresarios que no representan la totalidad de los empresarios del país. Hoy... O sea que antes los empresarios manipulaban todo esto. No, es que... Eso me está diciendo. Yo le puedo decir dónde se creó la ley, dónde se crearon las exoneraciones. No, pero es que aquí en la oficina del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con 25 empresarios. Manipuladores. Y yo le hago una pregunta. Bueno, pero... Bueno, no nos vamos a interrumpir. Solo termino esto. División de usted. Hablando Es de los tonos de que hablaba don Luis, ¿verdad? Fíjese que el licenciado Barahona decía que llevamos más o menos uno. Es que hubiéramos querido que las demás leyes se discutieran de esa manera. Y efectivamente, licenciado Barahona, vamos a darle, la comisión ha establecido que vamos a darle los 3 debates. Muy bien. ¿Está bien? Aquí hay, Claro. digamos, un incremento cualitativo con respecto a la ley vigente todavía de cómo estamos tratando esta ley. Vamos a darle. Y estas 30 y pico de modificaciones atendiendo a todos los sectores seguramente se va a incrementar porque puede cambiar, porque finalmente es el Pleno el que va a decidir. O sea, yo creo que hay que reconocer que hay un avance cualitativo en cómo estamos tratando desde la comisión este tipo de leyes, con mucha seriedad, con mucha seriedad. Yo me recuerdo que en el Congreso Nacional pasado, en 3 horas, 4 horas, se decidieron y a lo mejor el ministro... Algunas en 7 minutos. Sí, Sí, apunta la cantidad de millones que se decidieron. 11.000 en 3 decretos. 11.000 millones. Eso se decidió, eso era. Los tonos que habla don Luis, antes era muda casi esta ley, hoy por supuesto que tiene un tono, por supuesto, está siendo democráticamente socializada, no solamente lo que hizo la comisión, sino que de manera administrativa, el Servicio Administrativo de Rentas también salió por todos los ámbitos del país, a las universidades, a los gremios, a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a hablarle del beneficio de esta ley. Así que nosotros estamos bastante orgullosos, por lo menos desde el Congreso Nacional, hemos establecido que no vamos a pedir dispensa, vamos a darle los 3 debates, con toda la publicidad que amerita el caso, y 2 cosas que también apuntaba don Luis, que me parece que yo me quiero referir cuando hablamos de la seguridad jurídica. Este concepto de la seguridad jurídica siempre pareciera que va ligado solo a la seguridad jurídica de los empresarios, pero los trabajadores también piden seguridad jurídica. Cuando un empresario no cumple las leyes que están establecidas en el Código de Trabajo, se genera inseguridad jurídica también. Entonces, yo creo que hay que entender que este concepto de seguridad jurídica es relativo. ¿Seguridad jurídica para quién? ¿Para quién? Los trabajadores, y en el Congreso Nacional, cuando eliminamos la ley de empleo por hora, generamos seguridad jurídica porque retornamos a lo que establecía el Código de Trabajo, lo que establecía la ley. Y en un momento, sectores empresariales del país, sobre todo los más fuertes, los que tienen más voz, nos dijeron que se iban a perder alrededor de 500.000 de empleos. Y no es cierto, cuando nos fuimos a ver las estadísticas... ¿Se han perdido más? No, hubo una mentira de los empresarios, hubo una mentira porque las estadísticas del Seguro Social nos establecían que no llegaban ni a 30.000. Fíjese, entonces yo creo que manipular datos, crear inseguridad de la información, precisamente no contribuye con la seguridad jurídica de todos los sectores. Y finalmente termino con esto, porque don Luis hablaba de la calidad de la inversión de la energía. Como nunca, este gobierno, después de más de 12 años de falta de inversión en la generación, en la transmisión de la energía eléctrica, se ha hecho una inversión sin precedentes. Sin precedentes. Entonces, a mí me parece que podemos hablar de todo esto. Por supuesto que la ley de justicia tributaria es solamente un paso
un paso grande desde mi punto de vista de todo el esquema del pacto fiscal que tenemos que hablar en el país. Pero solo vea la reacción de quienes más se han beneficiado de esta ley y ojalá que tengamos la oportunidad que quienes más se han beneficiado de las exoneraciones, midamos las contribuciones que han tenido a lo largo de más de 30 años de exoneraciones fiscales. Bien, continuamos en el uso de la palabra del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Daniel. Raúl, a mí, con las pláticas que tenemos nosotros con los funcionarios gubernamentales y lo que vemos en los debates y lo que yo escucho en los diferentes programas, veo que se pasan quejando del pasado. Ok. Y si bien es cierto, ok, como lo dije yo al principio, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre ventas, y como dijo Cristian, que fueron hechos en consenso con las compañías bananeras, si estamos de acuerdo, por ejemplo, en que las leyes del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto sobre ventas están malas o deben modificarse, pues entonces agarren las que nosotros enviamos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada al Poder Ejecutivo, analicémoslas y reformemos esa ley y dejemos de quejarnos de que la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto sobre venta no funcionan. Porque ahí están las leyes. Una ley hecha para Honduras. Yo fui parte de eso en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y estoy seguro que es una ley que beneficia a Honduras. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Obviamente, nosotros hemos estado hablando de esas socializaciones. Yo le pregunto aquí al diputado Barrios, ¿quiénes fueron los que dieron más luces a artículos ambiguos, artículos que después se hubieran tenido que modificar, cosas que no estaban del todo bien? Fue la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa la que les dio muchas, y usted se acuerda de que les dijo y les mencionó, miren, esto está malo por esto, por esto, por esto, por esto, y yo espero que la comisión haya tomado en cuenta para que eso lo modifiquen. ¿Por qué? Porque eso es para que una vez que la ley salga publicada no tenga que estarse modificando o quede de una forma que no es a la adecuada. Nosotros fuimos más allá en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y les dijimos, mire señores, esto tiene estos errores, modifíquenlo porque si no vamos a tener problemas a futuro. Habían casos en que había un cierto artículo ahí que nadie iba a volver a pagar impuestos en Honduras y lo dejaban así, pues. Que después les puedo contar un poquito de eso. Con respecto al tema de que las leyes se hacen en el COEP, yo diría que nosotros entramos a una era democrática en los años 80. Han habido muchos políticos, diferentes presidentes. ¿Por qué los políticos no han hecho las leyes que deban de hacer? Y hacer las leyes por en beneficio del país. Creo que lo que ha faltado, yo insisto, es un plan a corto, mediano y largo plazo. Porque si nosotros no le apostamos a una educación, a una salud, a una infraestructura, nunca vamos a salir del subdesarrollo. Y ningún gobierno puede cambiar el país en 4 años. Entonces tenemos que hacer un plan que sea a corto, mediano y a largo plazo y que se cumpla a través de los gobiernos. Fíjense que a mí, no sé qué decirlo, pero lo tengo que decir. Costa Rica, nosotros en Centroamérica nos lleva años luz. Años luz nos lleva. ¿Ok?
Aún y en el tema en de todo, las exoneraciones absolutamente en todo. Y allá le dan exoneraciones a todo el mundo. Pero no allá como tienen acá. desarrollado el turismo enormemente. Allá tienen desarrollado, tienen 300 oficinas entre el aeropuerto y San José de back office de todas las empresas grandes del mundo sin hacer bulla. Un pueblo educado, un pueblo con mucha salud, un ingreso per cápita muy alto, creo que es el 9º, el 8º de Latinoamérica. O sea, son grandes los ticos. Sí. Ok. ¿Por qué no imitamos nosotros eso? Y le voy a decir Esta una ley cosa. imita. El ministro de Finanzas, don Marlon Ochoa, nos comentó aquella vez en COEP, usted estaba ahí, Cristian, y me lo dijo también en su oficina, que a Costa Rica lo había metido en la OCDE. O sea, que era, ¿cómo se llama? Paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Sí, es cierto. Ok, que estaba en zona gris, en lista negra, etcétera, etcétera. Yo por eso le decía, yo quisiera estar en esa lista negra si fuera Costa Rica. Pues. No, ¿de qué o está sea, hablando? porque, no, pero no estamos interrumpiendo, acuérdense. Le estamos, o sea, Pero estamos ¿cómo viendo. estar en la lista estamos negra no, de pero paraísos espérenme. fiscales? Yo no le estoy diciendo es eso. Yo lo que le estoy diciendo es que si yo vivo en un país donde mi gente goza de salud, donde mi gente está totalmente educada, donde yo tengo ingreso de dólares porque vienen las empresas a invertir en Honduras, porque yo estoy abierto al turismo, porque en Latinoamérica es una de las zonas más visitadas turísticamente, ¿okay? Yo les cuento, y lo voy a decir aquí públicamente, que yo voy a muchas reuniones alrededor del mundo con un socio que yo tengo que es tico. Y desde hace 30 años. Y todo el mundo se le acerca y le dice, mira, yo quiero ir a Costa Rica, explícame qué es lo lindo de Costa Rica. Todo el mundo. Nunca en 30 años alguien se me ha acercado y me ha dicho que quiere ir a Honduras. Yo todavía tengo que ir donde aquel que le fui a decir, mira, en Honduras también, mira, tenemos las Islas de la Bahía, tenemos las ruinas mayas, es bien bonito también. No, sí, pero yo quiero ir a Costa Rica. O sea, así estamos. Pero Entonces, es que Costa Rica llegó ahí por condiciones históricas. Porque hicieron un plan de país. Pero no porque entraron a la lista negra de paraísos No, es que yo no fiscales estoy diciendo que recientemente. porque entró a la lista es que llegó ahí. No, estoy diciendo que hicieron las cosas bien. Y las están haciendo bien desde hace mucho tiempo. Hicieron un plan de país, que es lo que vengo yo diciendo desde hace días. Hagamos un plan de país. O sea, por otro lado, ustedes están diciendo, el diputado dice que en el COEP se hacen las leyes. Digo yo, mire, por lo menos la ley tributaria vigente. Aquí pareciera que el Partido Libre fue generación espontánea, Raúl. Porque el Partido Libre sale del Partido Liberal. De la Resistencia. O sea, sale del Partido Liberal. ¿Ok? Porque muchos de los líderes del partido... La mayoría. La mayoría salen del Partido Liberal. La mayoría. Correcto. Entonces, yo le digo, por Melis y Omar Acá. correcto. Entonces, ¿dónde estaban esos políticos en puestos de gobierno, en el Congreso Nacional y todo? ¿Y por qué permitieron entonces que las leyes se hicieran donde quisieran? O sea, es que aquí no es culpa suya, no es culpa mía, como dice la canción de Shakira. Bueno, es culpa por eso le de dieron todos. golpe a Hay Med, que pues. hacer un plan, hay que hacer un plan y decir, porque si yo vengo y digo que las leyes se hicieron en cierto lugar, pues también otras leyes las han hecho en otro lugar. Yo le pregunto, ¿dónde hicieron la ley de justicia tributaria entonces? Fuera del país. En todo Vino el país. un asesor a hacerla aquí a escondidas A nivel en un nacional. cuarto oscuro también. Pero yo le contesto. O sea, si usted me pregunta, yo le contesto. Bueno, La ¿quién- ley quién la lleva hizo? 2 años elaborando en todo el país. Sí, pero ¿quién la hizo? Todo el país. Como todo el país, o sea, por favor, o sea... Me acaba de decir seamos usted serios que, no que la puede haber Cámara de hecho todo el Comercio, país. Industrias de Tegucigalpa fue la Espere, que, le dio la mayor aportación. no, la que contribuyó a los bueno. errores que tenía la ley. Y bueno, y Pero las no hemos al tomado hecho en de la ley. cuenta. ¿Qué significa eso? Que ustedes son parte de la elaboración Bueno, de eso. por eso entonces. queremos ver esa ley. Ah, bueno. Por eso Entonces queremos se ver el contradice ritmo. con lo que está diciendo Yo no me donde estoy se hizo. contradiciendo, porque la ley no se hizo en la socialización. La ley va a entrar a dictamen, espero yo, con los aportes Con que hicimos 45 nosotros. ¿Cómo pero se la crea ley una original, ley? pero la ley original, yo le pregunto Pero una cosa. ¿cómo se crea una Mire, ley? ve, Siempre hay un proyecto la de ley que se va mejorando. Le voy a don decir, Daniel. la ley de justicia tributaria no se ha aprobado. No. No porque no estaba lista para aprobarse como estaba. La ley de justicia tributaria
fue socializada, llegamos y dijimos todo lo que queríamos de la ley. Yo entiendo, porque obviamente estoy claro, que una vez que ustedes saquen el dictamen tiene que ir al pleno. Al pleno. Estoy de acuerdo. Claro. Y ahí mostrarla a todo el mundo. Sí. No es lógico que de la comisión de dictamen nos la manden a nosotros, le hagamos modificaciones, vuelvan a entrar, porque vamos a estar en eso toda la vida. Claro. Ahora tiene que ir al pleno Claro. para poder verlo y poderlo ver adecuadamente. Pero ustedes y como han tenido dicen ustedes, el anteproyecto, o sea, Daniel. dar los espacios, que vayan los 3 debates, Sí. que podamos ver la ley y que se apruebe una buena ley. Sí. Pero yo quiero, y como le digo, estos programas quedan grabados, o sea, si es una ley que está como estaba más o menos antes, es una ley que aleja la inversión extranjera. Es una ley que ahuyenta... Esta ley aleja la inversión extranjera y ahuyenta ¿qué? Pues obviamente, Raúl, si una persona va a venir a invertir a Honduras porque busca las exoneraciones, mire, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Miremoslo fácil. Si viene un funcionario del extranjero, ok, a trabajar a un organismo internacional, para venir a Honduras, le dan un beneficio adicional porque es un país peligroso. O sea, le pagan un poco más. Y le dan un plus porque es un país peligroso. Le damos aquí las mejores condiciones de vida porque vive en los mejores lugares. Le damos nosotros a esa persona exoneraciones de impuestos sobre la renta y exenciones de impuestos sobre ventas, sí le damos. ¿Por qué? Porque queremos que esa persona venga a Honduras y contribuya de una manera... Es un convenio diplomático internacional. Es un convenio diplomático. Lo que usted quiera, puede ser un convenio, pero así existe. ¿Ok? Viene esa persona acá. ¿Ok? Si yo quiero traer una empresa de prestigio, que me venga a dar empleo, que me venga a generar empleo, que venga a contribuir, porque las empresas que están en Maquila son las que más compran en el mercado local también, ¿verdad? Eso no hay lugar a duda, ¿verdad? Compran igual que las demás. Compran el doble. No. Compran el doble y usted sabe de los estudios que le estoy hablando porque ahí están. El Banco Mundial acaba de publicar Exactamente, el Banco Mundial quiere que le enseñe la gráfica donde dice que cada empresa en promedio de las exoneraciones exoneradas compra a 126 diferentes empresas y las que no están exoneradas ahora le compran a 50. Pero ahí el problema es que se toma el promedio. Si usted toma... Por eso estamos hablando del promedio. O sea, pero las si usted empresas exoneradas compran más. Si usted toma dos empresas iguales, Daniel, compran lo mismo. No, dos empresas iguales. Usted está hablando de una estadística. Yo le estoy hablando de una estadística. Compran más. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que usted tiene que atraer empresas que le generen alto valor. Lo hace Costa Rica, lo hace Panamá, lo hace El Salvador. Pero no vía exoneraciones. Sí, obviamente tiene que hacerle un montón de ventajas. Hay otra valoración. Solo algo. Don Martín, ¿qué piensa? Bueno, no sé si había terminado. No, es que aquí ya... Sí, ya es necesario la participación. Gracias. Bueno, hay tantas cosas que hablar. Yo creo que, como usted decía, diputado, las conversaciones, las discusiones, los debates sobre este tema se tienen que dar ahora porque se está aprobando o se está discutiendo un proyecto de ley que se ha dilatado en el tiempo. Sí. Pero tienen que ser permanentes porque yo me temo que esta ley se va a terminar aprobando con esas modificaciones, pero que no va a lograr tocar los puntos neurálgicos. Es decir, se necesitan cambiar, y usted lo sabe muy bien, yo lo he escuchado y lo expone muy bien porque pues don Cristian es muy talentoso en este tema y es la regresividad tributaria en Honduras. Ese es el tema. Y con esta ley realmente se va a lograr modificar. Una pequeña tajada. Exactamente. Tiene usted razón. Precisamente. Tiene usted razón. Sí. Entonces se necesita un proceso más amplio, integral. Sí. Usted ya rato, y don Daniel lo viene diciendo, y yo coincido con él, que sí se necesita un plan de país. Bueno, había uno, que incluso es el que legalmente está vigente, ustedes lo saben bien, con el famoso artículo 329 de la Constitución, donde se establece la política económica planificada y todo lo demás, pero obviamente ya estamos en otras circunstancias. Ese plan de país visión de país y plan de nación,
se aprobó en un tiempo donde la sociedad hondureña estaba dividida por el golpe de Estado. Ahora tenemos un gobierno legítimo, con cuestionamientos y todo, pero es un gobierno legítimo, con una amplia mayoría. Bueno, entonces es una buena coyuntura, se ha perdido tiempo, me parece, hace falta planificación del desarrollo en Honduras, definitivamente, dentro de lo cual estaría leyes que reformen la parte fiscal, como la ley que se denomina de justicia tributaria, que es más el tema de control de exoneraciones. Se necesita, y en ese sentido yo he apoyado bastante la posición de la empresa privada, un pacto por el empleo. Es decir, yo sé que el Estado hace algunas cosas, pero sí se necesita como vincular todos estos temas para que una ley de justicia tributaria que va a controlar ahora las exoneraciones trate de estimular a los sectores económicos estratégicos, que aumente un poco la inversión extranjera. Estoy convencido de que la inversión extranjera no va a ser la salvación de Honduras, pero sí va a ser un elemento importante. Yo creo que la parte histórica, Cristian, es contundente, ¿verdad? La inversión extranjera en Honduras ha estado durante más de un siglo y ha logrado desarrollar ciertos sectores, pero no es realmente el punto principal donde el país va a lograr desarrollarse. Luego, con un mayor control de las exoneraciones, el Estado va a poder hacer dos cosas. En primer lugar, recuperar algunos ingresos que se tiene, que ya se ha dicho, equivale el gasto tributario al 7%. 7 u 8% del Producto Interno Bruto, y la economía de Honduras solo está creciendo al 3%, a duras penas. O sea, significa que si se regulara o se moderara estas exoneraciones fiscales, bien utilizados, bien canalizados estos incentivos, tendríamos fácilmente un crecimiento económico del doble de lo que tenemos ahora. Sí. Pero como el asunto no solo es crecer, sino es también distribuir. Exacto. Para que haya desarrollo, entonces tiene que haber una estrategia, precisamente plan de país, planificación del desarrollo. Y eso es algo que este gobierno, Cristian y don Ramón, carece, desafortunadamente. Tal vez. ¿Verdad? Y ahora, y aquí cierro, la última parte que quiero mencionar es lo del pacto fiscal. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale del plan del Bicentenario, pues. Sale del plan de gobierno de la presidenta. Entonces, como siempre se utiliza el verbo cumplir, ¿va? La presidenta cumple o no cumple. Bueno, ¿por qué no se ha cumplido esa parte? ¿Por qué no se cumplió? El pacto fiscal no era solamente diálogos como los que tenemos, no, era una estrategia en la cual todos los sectores, empresa privada, los diferentes tipos de contribuyentes, la cooperación, la población en general, tenían que aportar y estar claros en que hay que darle más tributos al Estado, hay que aportarle más recursos, pero el Estado o los que estén administrando el gobierno tienen que comprometerse a hacer un uso más eficiente, más efectivo, con más impacto económico de esos recursos, tanto los que provienen de los impuestos como de los que puedan provenir de endeudamiento, ¿va? Que por cierto, ese es un tema que también yo veo con mucha preocupación, que el endeudamiento sigue desafortunadamente siendo alto, mientras, es cierto, no se han incrementado los impuestos. Ese es un mérito de este gobierno, pero sí también le critico al gobierno. ¿Y por qué no se hizo, si se quiere realmente introducir elementos de justicia tributaria, un ajuste de las tasas del impuesto sobre ventas, que es el impuesto más regresivo que hay? ¿Se imagina cuánto nos habría costado? Si lo dejó en 15%, que se acuerdan que fue, así como dice el diputado, yo le doy la razón, aprobado en un solo, ni siquiera debate, ¿va? En una sola tirada, como dicen. Y eso, por ejemplo, Cristian, ¿qué implicaba? Que si el gobierno bajaba del 15 al 14%, o lo hacía de una manera gradual, bueno, había que reducir se iban a reducir los ingresos y había en consecuencia que ajustar los gastos. Claro. Y eso lo pudo haber hecho este gobierno. Yo sigo opinando que sí. Obviamente que el gobierno tenía que demostrar que se podía hacer más con menos recursos y marcar una diferencia contundente con los gobiernos anteriores, ¿va? En el espíritu de lo que es la filosofía o la doctrina del partido, pues, que están en el gobierno. Correcto. Tal vez solo Raúl, sí, espera un segundo, que solo le quiero decir algo. Un minuto. Vamos a cronometrar. Si nosotros mantenemos esa posición como la que dice el diputado Barrios, de que en el COEP se hacen las leyes, ¿ok? ¿Qué hacen los 128 diputados? O sea, son 128 diputados los que lo aprueban. Sí. Y dice usted que históricamente el COEP ha hecho las leyes. Por lo menos
Yo le digo, en materia fiscal, sí. Usted dice que el ICOEP las ha hecho. En materia quiere fiscal, decir sí. que mandan sobre los 128 diputados. 128 diputados, de los cuales del mismo Partido Libre han sido diputados. Sí. En la Entonces, ¿por qué historia, no le preguntan a ellos si eso es cierto? En la historia del país, pero nosotros sabemos el poder que ha tenido la élite política. Tal diputado, Pongamos de la gráfica. De esta forma, aprobaron tales y tales pero leyes. yo le Ahorita le aprobamos leyes. Ahorita le contesto. Elder, alistame la gráfica. Ahí está. Mire, esa gráfica nosotros la hemos mostrado, pero quería traerla ahora. 40 decretos de privilegios fiscales aprobados después del golpe de Estado. Estos son todos los decretos que se han aprobado. Yo creo que hay más ahora porque... ¿Cuántos diputados de Libre había? Porque siempre que uno estudia este tema aparecen más. 3.3 decretos por año, ¿verdad? Aquí llevamos 2 años discutiendo uno. 2 años discutiendo uno. ¿Cuántos había? Ellos lograron aprobar 3.3 por año. Y mire, para poner algunos ejemplos de cómo estos decretos, se aprobaron en 5 o 7 minutos, solo poner algunos, ¿verdad? Por ejemplo, el decreto 278-2013, aprobado el 30 de diciembre de 2013, el 30 de diciembre. ¿verdad? Ok, pero pare ahí. Ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Cristian, pare un momento. Este decreto, explíqueme usted el decreto 278-2013. ¿Es bueno, malo, regular? Es Nosotros malo, lo peleamos ese es decreto. malísimo. Y ustedes estuvieron en la negociación. Nosotros lo peleamos. ¿Y en qué Le quedó voy a ese decir, decreto? ese decreto ¿En qué quedó, derogaba Daniel? todos los regímenes. Y no derogó ninguno. Ok. Y no derogó ninguno. Bueno. No derogó ninguno. Pero ese decreto, y más bien amplió, decreto nosotros lo peleamos Exacto. enormemente. Bueno, no fue la empresa privada quien lo hizo, fue el gobierno, fueron los diputados. Yo pienso que ahí está lo que menciona Daniel, pues o sea, COEP estuvo en esa discusión y lo peleó. Pero yo lo peleé, porque yo fui el representante COEP para pelear el 278-2013. Exactamente. Entonces no me diga que el COEP es parte de. Pero ¿y en qué quedó ese decreto? ¿Cómo? ¿En qué quedó ese decreto? No se eliminó ni un régimen de Sí, pero exoneraciones. no lo aprobó el COEP, lo aprobó. Vaya a preguntarle a los diputados que estaban ahí. Bueno, tenía diputados del Partido Libre, tenía diputados del Partido Liberal. Pero ni siquiera les daban la palabra, ni siquiera les daban la palabra. Ah, bueno, pero eso es un ejemplo del Congreso, no mío. Un ejemplo del nivel de influencia de la élite es justamente ese, ¿verdad? Este decreto que buscaba racionalizar y eliminar exoneraciones terminó ampliándolas por 12 años más. Tenemos otro, decreto 30-2016, exoneraciones a Centro Cívico, Aeropuerto Palmerola. Tenemos otro. Bueno, pero decreto 32-2017, usted está hablando de un contrato, Cristian. Pero esos son ¿Cuántos exoneraciones? contratos buenos, malos o regulares ha aprobado el Congreso y se los ha mandado al Poder Ejecutivo para que lo firme? Decenas. ¿Qué tiene que ver el Consejo de la Empresa Privada con eso? ¿Qué tiene que ver los empresarios con eso? Porque este decreto, imagínese usted el nivel de influencia política que puede llegar a tener una empresa que para evitar que le quiten sus exoneraciones y sus privilegios fiscales consigue que se los aprueben en el Congreso Nacional. Bueno, entonces deberíamos de escoger bien los diputados del Congreso. ¿Cuántos empresarios en Honduras tienen ese una buena poder? escogencia de diputados. Le pongo gente que haga las cosas bien por el país. Otros 2 decretos. Decreto 8-2020, reforma. Porque lo que está hablando es un problema de diputados. Reforma, el decreto 8-2020. Y ojalá que después lo puedan analizar lo que se está analizando. El 8-2020, reforma a Soli, ampliación por 25 años de la zona libre. ¿Quiénes eran diputados del Partido Libre? Y permite incorporarse a cualquier tipo de empresa. Decreto 92-2021, ampliación por 15 años más de Solitur. Por 15 años más. Estos son algunos de los ejemplos y solo por eso, Cristian, pero usted está hablando de un problema en el Congreso Nacional. Mire, se habla de que nosotros tenemos un tono para hablar de este tema, pero la verdad es que hay que recordar de qué momento histórico venimos, ¿verdad? El presidente que estuvo en el gobierno anterior se reeligió de forma ilegal y utilizó las instituciones públicas para traficar droga. En ese proceso, no sé a qué acuerdo llegó con la élite que le permitió reformar y hacer lo que quería en materia tributaria, ¿verdad? En general, este gobierno con los partidos de oposición? no puede construir sobre esa base, es decir, son bases podridas de un Estado, ¿verdad? Cristian, pero precisamente entonces, ¿qué parte? Por eso la consigna es refundación. Usted está hablando de cosas que porque pasaron llegar a en el Congreso, transformar instituciones en una corte. Es que llegar a transformar el Estado, llegar a transformar las instituciones, es decir, no es una tarea de 4 años, ¿verdad? Hay que tener claro que es un proceso pues de transición. Este gobierno ha tenido que, imagínense el tema de los fideicomisos, más de 200 fideicomisos,
en cualquier tipo de banco, sin el control de la Caja Única del Tesoro, sin el control de CEFIN, haciendo lo que el Comité Técnico establecía, ¿verdad? A lo que voy es, no podemos construir un nuevo país sin reconocer la historia reciente a la que venimos. Construir un plan de mediano y largo plazo, estoy de acuerdo, es una tarea. Sin embargo, estamos en una etapa de transición, donde nosotros todavía nos seguimos encontrando casos de corrupción completamente legalizados como este del que les estoy mencionando. Quisiera avanzar en otro tema, y a propósito del pacto fiscal. Yo siempre he sido un seguidor también de las discusiones sobre el pacto fiscal, y tal vez ponemos la segunda diapositiva, precisamente porque traía algo en torno a ese tema. Ahí tenemos un pronunciamiento que hace 2 días apenas acaba de publicar Oxfam Centroamérica, como una institución perteneciente al espacio ASI. El espacio ASI es un espacio de más de 34 ONGs internacionales. 34 ONGs internacionales que se pronuncia a favor de la Ley de Justicia Tributaria. Es decir, 34 ONGs internacionales que han participado del proceso de diálogo sacaron un comunicado que replica Oxfam. Oxfam es una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en temas de estudios sobre desigualdad y distribución de la riqueza. Menciono esto precisamente porque el gobierno ha tenido un lineamiento de la presidenta para salir a socializar y hablar con todo el mundo. Nosotros tenemos ahí recopilados todos los pronunciamientos que han sacado las centrales de trabajadores, las asociaciones de estudiantes, movimientos campesinos, movimientos indígenas. Es decir, no sé cuál es el siguiente paso en el pacto fiscal. Yo pienso que se tiene que establecer un diálogo continuo, pero el diálogo ha habido y esto es una muestra de ello. Además, colocaba abajo algunos de los logos de los organismos internacionales que han estado trabajando, apoyando al gobierno y que se han manifestado a favor de la ley. Fondo Monetario Internacional, OCDE, OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Naciones Unidas. Y quiero citar al jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional en la visita técnica que hicieron el año pasado, el 11 de agosto. El jefe de misión del Fondo Monetario Internacional dijo, y cito textualmente, la Ley de Justicia Tributaria es una reforma de gran alcance que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional. Va a permitir reducir las numerosas exenciones al impuesto sobre la renta y a la vez, y esta es la parte que quiero remarcar, salvaguardar la competitividad de la economía hondureña. El Fondo Monetario Internacional, estuvimos un año y medio negociando con el fondo y el fondo terminó respaldando la Ley de Justicia Tributaria. Se incorpora como una meta macro. El Fondo Monetario Internacional, Daniel, le propuso que grabaran la canasta básica, igual que en El Salvador. Grabar la canasta básica. Lo propuso el BID. Y si ellos lo proponen, ¿por qué no lo hacen? Grabar la canasta básica. El impuesto sobre venta. Porque la presidenta, ¿sabe por qué? Porque la presidenta hizo una promesa. Claro. Okay. No se va a crear ninguna carga adicional, sobre todo en los más pobres. Okay. Imagínese ir a grabar la canasta básica. Para mí no debe hacerse. ¿Qué reacción no debe hacerse, pero yo por eso le digo yo, si una recomendación del Fondo Monetario Internacional es buena y la otra es mala. O sea, si el Fondo Monetario... una discusión con el fondo. Espéreme, lo que le estoy diciendo. Si el Fondo Monetario viene y le recomienda, graben la canasta básica, pongan el impuesto al combustible, quiten las exoneraciones de los empresarios. Un año y medio de negociación. ¿Y yo solo hago caso a una de ellas? Un año y medio de negociación. Pero le digo, porque solo le voy a hacer caso a una parte. Deme un minuto. Don Luis Guifarro, comentarios sobre todo esto que están aquí exponiendo los señores. Está centrando únicamente en el tema de las exoneraciones y yo veo saludable que teniendo un sistema de exenciones y exoneraciones bien disperso, tributarias bien disperso, pues aplaudo de que se quiera pues consolidar un nuevo régimen que es del RINDE y del
de lo que es el régimen para es decir, el régimen para lo que es las inversiones en materia de lo que es de régimen de zonas libres. Eso lo veo bien. El problema es que estamos lejos de propiciar con esta ley condiciones para que la economía hondureña se vuelva más competitiva, porque hay lamentablemente en el país que estamos lastrados por el tema de, repito, y como ya lo mencioné, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de las extorsiones, problemas con la seguridad jurídica si no miremos todas las áreas que están siendo ocupadas actualmente, y eso obviamente que no contribuye a dar una buena imagen del país para convertirlo en una meta de atracción de inversiones. Entonces, solo centrarnos en el debate de las exoneraciones, sí me parece que estoy por el lado de que es bueno consolidarlo por la dispersión que tenemos de un sistema de exoneraciones y de exenciones tributarias bien disperso, y que es necesario pues hacer un esfuerzo de consolidarlo en dos prácticamente regímenes. Pero el tema pasa porque ya lo han referido, porque sin tener definitivamente, es decir, una visión hacia dónde se encausa el país por una senda de desarrollo, porque no tenemos efectivamente un plan. Entonces, por otro lado también, si no hay, es decir, una conducta pública para tener mejor eficiencia en la gestión del presupuesto y que esto no se filtre mucho para privilegiar una masa salarial, entonces siempre vamos a estar toda la ciudadanía expuestos a un tema de coyunturas que nos parece que debe existir la preocupación por temas más de fondo, de cómo nos comprometemos a sentar las bases para propiciar, pues, decir, una senda por donde podamos alcanzar mayores niveles de desarrollo. Recordemos que Honduras está lastrada por un modelo económico muy desigual, pero a la par también ha sido la incapacidad de la clase política para crear un Estado fuerte que evite que en el país se puedan eternizar las tremendas desigualdades que tenemos en temas de que existe, obviamente, y hay que reconocerlo, mucha regresividad en los tributos, que no hay justicia por esa parte, pero también el problema no hay que olvidarse de que aquí no ha existido la responsabilidad por parte del Estado de ejercer un principio de autoridad que evite filtraciones de lo que es la responsabilidad tributaria para finalmente tener un sistema tan regresivo en materia tributaria como el que actualmente tenemos. Lamentablemente yo puedo decir que si nos centramos solo en el aspecto de las exoneraciones y las exenciones tributarias, pues no contribuimos a generar un espacio adecuado para que realmente la discusión se centre sobre temas más fundamentales, como es hacia dónde nos encaminamos de cara a que ya tenemos más de 2 décadas de este siglo XXI para generar mejores perspectivas de desarrollo para el país. Bien, voy con don Martín Barahona, pero ministro, porque usted tiene que retirarse. Sí, gracias, Raúl. Yo quería cerrar diciendo 3 cosas. En primer lugar, una reflexión sobre la inversión extranjera directa. Si bien la ley busca respetar el derecho adquirido de las empresas que ya tienen una exoneración, lo establece de manera taxativa para no poner en peligro la seguridad jurídica. En segundo lugar, la ley, si bien elimina 10 regímenes de exoneraciones lesivos al interés público creados
alineados con los estándares internacionales. Pero más allá de eso, yo pienso que hay que hacer una reflexión más grande, ¿no? El modelo económico que hemos tenido en este país es un modelo que se caracteriza por la extracción de la riqueza, algo que los economistas llamamos la externalización del excedente. ¿Qué significa eso? Es un modelo económico que trae empresas que no pagan impuestos, que pagan bajos salarios y que todas las utilidades son trasladadas al exterior. Externalizan toda la riqueza que podrían dejar en el territorio nacional. Es un mal diseño porque es un modelo que no deja nada en el territorio nacional. Es decir, nada de esa riqueza que generan las empresas se inyecta en la economía nacional. Por eso nosotros proponemos regímenes de exoneración que estén más conectados con la economía nacional. Sin embargo, la apuesta no es esa. La apuesta es que la industria nacional sea la que se desarrolle. Y le doy 3 datos. Primero, ¿cuánto fue la inversión extranjera que vino el año pasado? Cerca de 1.000 millones de dólares. Es poco, son como 25.000 millones de lempiras. ¿Cuántos son las remesas? 7.000, 8.000 millones de dólares. El 25% del Producto Interno Bruto. ¿Qué hace con las remesas el sistema financiero hondureño? ¿Qué hace el sistema financiero hondureño con las remesas? La tercera reflexión, la liquidez bancaria y las tasas de interés en los bancos. Para que un país se desarrolle necesita capital, para que nuestros productores se desarrollen ocupan créditos accesibles, créditos productivos. Pero ¿qué vemos en el sistema financiero? Años en los que hay sobre liquidez de 200.000 millones de lempiras. La inversión extranjera fue 25.000 millones. Las remesas cerca de 260.000 millones. La sobre liquidez del sistema financiero 200.000 millones de lempiras. ¿Y cuánto es la cartera de crédito al sector campesino? 3%. ¿Cuáles son las tasas de interés con las que le prestan a los productores de café? Con las que le prestan a los productores de maíz, de arroz. ¿Cuántas son las tasas de interés con las que le prestan a los pequeños y a los microproductores? Si vamos a hablar de desarrollo de la industria nacional y de modelo económico, tenemos que hablar de eso. Hay que poner eso sobre la mesa. Esa reflexión, y quiero cerrar diciendo que si bien es cierto, es un paso nada más para hablar de un sistema tributario más progresivo, sí pensamos que es un paso histórico. Y es un paso histórico porque primero cumple la promesa de la presidenta de hacer una reforma que promueva la justicia sin incrementar impuestos. Es decir, el diseño de la ley se creó pensando en no subir impuestos, en no crear nuevas cargas. Pero ataca 2 cosas, porque hasta ahora solo hemos hablado casi solo de una, como decía el licenciado Guifarro. Por un lado, el tema de las exoneraciones. Es cierto, las exoneraciones, imagínense que al año cuestan a este país cerca de 65.000 millones de lempiras. 65.000 millones de lempiras, el 7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un negocio multimillonario, ¿verdad? En estos últimos 12 años, pero es importante 500.000 millones de lempiras. ¿De qué están compuestas esas exoneraciones? Y quisiera hablar, otra cosa, Cristian. Quisiera hablar en el otro pilar. ¿Qué hace el sistema financiero con las remesas? Entregársela a quienes la reciben. Porque pilar, no se queda con ellas ni se queda con los dólares. Un pilar hay que tener son las exoneraciones. Con eso que se está diciendo. Y el otro pilar, porque es un mal mensaje. El otro pilar es el tema de paraísos fiscales. Paraísos fiscales. Honduras, con el Código Tributario, que como decía bien el diputado, fue negociado en el COEP en el año 2016, ahí están las fotografías, ustedes la pueden ver. Con ese código tributario se estableció la renta territorial. Eso significó que cualquier empresario nacional o cualquier empresario con una residencia en el país podía abrir una empresa real o no en un paraíso fiscal, en un país debajo de la tributación. Dentro de 5 años... Y yo lo otro gobierno va a venir a decir este aquí año, que la ley de justicia tributaria se la hizo cantidad en el de dinero que se dejó de percibir, llegó Marlon y llegó Cristian son 11.000 millones de lempiras. Acompañados, ahí están las fotos. Pero entonces, eso es cuando mentira, a presentar eso es mentira, la ley. Daniel, porque lo hemos hecho en todo el país. Cristian, y hay fotos, lo que le estoy diciendo yo, igual el código tributario ahí se ve tenemos en todo todas un partes. álbum fotográfico, tenemos todo un álbum fotográfico Cristian, en todo el país. La verdad hay que decirlas. Muéstrame fotos. Mire, de esas discusiones más allá del la verdad y no la va a encontrar. Pero no la va a encontrar. Cristian, usted dijo entonces algo que quiero que aclare. Yo cierro con este mensaje. Quiero que aclare lo de las remesas, que usted dice que las instituciones financieras se quedan con las remesas. No, yo no dije eso. No, eso yo no fue dije lo que dijo. Ahí yo está dije, la grabación. Yo dije, son el 25% del PIB ingresa a través del sistema financiero. Okay, hay bien. Muchos economistas, uno por ejemplo es Alexander Segovia. Está bien que lo aclare.
de ese 25% del PIB. No, yo estoy claro. Como un flujo. Estoy de acuerdo. Como un flujo, Mire, y repito acá, como un flujo que llega al sistema financiero. Nosotros. Usted sabe que hay un multiplicador bancario, ¿verdad? Si un banco tiene 1.000 millones por una semana, ese dinero lo multiplica. El multiplicador bancario. Pena. Lo que le estoy diciendo es que hay recursos en el país. Nosotros ocupamos inversión extranjera por un cierto nivel de innovación y tecnología, pero hay recursos en el país. Eso es lo que yo estoy diciendo. Tenemos que llegar a un pacto con los bancos, con el sector privado. ¿Cómo hacemos que ese dinero que existe en el país se invierta de forma productiva? Cristian, pero lleguemos a ese acuerdo y revisemos las tasas de interés. Porque usted no me quiere escuchar lo que le quiero decir. Nosotros tuvimos una reunión con el Banco Central ayer para ver el tema de remesas. Y uno tiene que ver todo el tema, con el tema de dólares. Uno tiene que ver el panorama completo. ¿Ok? Porque si nosotros dejamos de tener remesas, Honduras se hunde con los dólares. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si nosotros venimos y detenemos la migración, nos quedamos sin dólares. Entonces, obviamente, esto no es un problema que solo voy a ver una parte, tengo que ver todo el panorama. Entonces, tengo que venir y decir, ok, si yo dejo de tener remesas porque más gente se quede en Honduras, porque estoy apoyando el microempresario, hay que industrializar y exportar. O sea, tenemos que ver cómo hacemos para que se exporte más. De acuerdo. Tenemos que atraer inversión extranjera, que como usted dice, ¿cómo va a ser posible que usted diga que una empresa que viene a invertir acá y que da trabajo, no diga que da un sueldo malo porque es el sueldo que se ha negociado en el Consejo Económico y Social del salario mínimo? Es lo que establece la ley y es el segundo más alto de Centroamérica. Bueno, pero si usted analiza las tasas déjeme hablar. de salario. Entonces, obviamente es el segundo más alto de Centroamérica. Si cualquier empresa que viene no en Honduras, toda la industria, ¿verdad? O sea, en algunas empresas, de acuerdo. Es el segundo más alto de Centroamérica. Pero no en toda la industria. Punto, en todas, ¿ok? Y obviamente, si usted trae una empresa a trabajar a Honduras y paga ese sueldo, pues sí es lo que dice la ley. Entonces, ¿qué nos trae a nosotros? Genera empleo, genera una microeconomía alrededor de toda esa industria, le empieza a comprar a un montón de proveedores locales. Entonces no diga porque el hecho de que el ministro... Desde 1970 tenemos esos regímenes. El hecho de que el ministro... Tienen 40, 50 años. Cristian, solo déjeme terminar con esto. Años. Que el ministro de la SAR diga que estas empresas no vienen a beneficiar el país es delicadísimo, porque entonces esas empresas no van a venir. Yo estoy hablando Usted del sabe modelo. Lo que está diciendo. Estoy hablando del modelo, estoy hablando de algo pero sistémico. Es alarmante lo que dice. Claro, Pues, claro, porque si yo fuera un empresario de afuera y el ministro del SAR, del Servicio de Administración de Renta, no quiere que yo venga, no voy. Que venga en condiciones justas y que pague los justos. Que cumpla la ley nada más. Precisamente antes de que se retire el licenciado Duarte, y es que él estaba mencionando puntos bien estratégicos, en el sentido de que Honduras es un país que genera riqueza. O sea, no deberíamos de vivir con tanto problema de desempleo, de pobreza o de desigualdad. Es decir, si administráramos mejor la economía, la situación del país debería de ser mejor. A propósito de esto, de lo que usted citó, la lámina donde Oxfam y otros organismos internacionales como la instancia de ASI apoyan al gobierno, bueno, el gobierno debería de aprovechar mucho más esa, digamos, correlación de fuerzas positivas, en el sentido de que hasta el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, que han hecho estudios durante tantas décadas atrás, el propio Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales desde hace tiempo sugirió este tema. Por eso insisto yo nuevamente, don Cristian y diputado, en la figura del pacto fiscal, porque eso está señalado ahí. De ahí se tomó para consignarlo en el plan bicentenario de lo que es el plan de gobierno, que supuestamente guía pues la administración de la presidenta Castro. Entonces, ese es un tema pues que, bueno, se hizo por otra vía. Los resultados pues han hecho que la ley de justicia tributaria se haya tardado tanto, pero es necesario tener otros instrumentos complementarios. Esta ley así, como lo repito, va a ser aprobada, pero no sabemos realmente el impacto que va a tener sobre la economía, que es el punto importante. ¿Qué tanto va a reducir la regresividad en la recaudación de impuestos? ¿Qué tanto va a reducir la desigualdad? Que ese es el tema, digamos, estratégico para el país. Y claro, pues, bueno, ya estamos en el camino, habrá que sacar las mejores, digamos, oportunidades. Está bien que en el Congreso se le vayan a dar los 3 debates, ojalá sea así, diputado Barrios, porque como en ese sentido nos hemos llevado tantas decepciones
de los que ha integrado el Parlamento, en el sentido de que siempre aparece alguien por ahí, va, con una moción, va, por lo menos pidiendo dispensa de el debate. deseo de la comisión es 3 debates. Y que los diputados, oiga bien, con todo respeto lo digo, que los diputados trabajen. Se les está pagando un excelente salario, tienen muy buenas condiciones. Si tienen que reunirse durante largas horas para darle la oportunidad a los empresarios, a los diferentes sectores que aporten observaciones a esta ley, pues que lo hagan, porque para eso son parlamentarios, ¿no? Y el otro punto es que, bueno, como lo repito, hay que garantizar que haya más progresividad en la recaudación de los impuestos, pero también tiene que haber más progresividad en el uso de los recursos del Estado. Es decir, que haya más impacto. Don Luis Guifarro, ¿qué le dice antes que se retire el ministro Eleazar, Cristian? Sí, mire, hay temas que merecen un debate, yo diría, distinto sobre qué hace, particularmente con lo que refería el licenciado Cristian, qué hace el sistema financiero con una sobreliquidez que en algún momento alcanza más de 200.000 millones. Y aquí es lamentable decir, y hay que sentar las bases de lo que es una economía de mercado. Usted no puede, delinear las estrategias de colocación de recursos por parte del sistema financiero diciendo que deben orientarlos en determinado sentido y cobrar determinadas tasas de interés. Eso ya nos está reflejando un problema de que desconocemos las reglas del mercado. Para eso está, digamos, instituciones que se han creado por parte del Estado, como es el Banco de la Producción y Vivienda, el Banprovi, para de alguna forma canalizar recursos crediticios a través de la intermediación financiera para apoyar las diferentes actividades productivas. Incluso con el esfuerzo del Banco Central de crear, antes era un fideicomiso, pero lamentablemente como se derogaron indiscriminadamente los fideicomisos y no se reparó en los fideicomisos creados por el propio Estado en instituciones del Estado, entonces ahora se le tuvo que cambiar a un fideicomiso original que se creó en el 2010 por parte del Banco Central y ahora se le llama Fondo de Inversión. Lo que quiero yo es decir, subrayar el hecho de que usted no puede dirigir, es decir, la estrategia de colocación de recursos por parte de la intermediación financiera como Estado y, es decir, inducirles para que cobren determinada tasa de interés, porque el esfuerzo que debe hacer un Estado para subvenir o favorecer a ciertos sectores que no son bancables, que están fuera, digamos, de la atención por parte de la banca porque no cumplen el perfil de riesgo que ésta requiere, pues para eso está la intervención del Estado en instituciones como ya me referí, como el Banco de la Producción y Vivienda, Banprovi. De forma pues que me parece que esto sería para debatir en otro espacio. Solo debo referirme al hecho de que sí, pues el espacio se nos ha ido pues en esto de que hay que tomar en cuenta de que sí, soy partidario de que el tema de derogar las exoneraciones, es decir, tributarias, sí es un tema bien complicado porque al inicio me refería al tono que prácticamente que condena el sistema anterior, pero no hace nada por definir la responsabilidad histórica que ha tenido un Estado que ha sido obsequioso con la misma, es decir, el sistema de exoneración de tributos, pero también ha reflejado mucha debilidad para que la responsabilidad tributaria se cumpla y que tribute el que tiene que hacerlo y con base en el principio de progresividad. De forma pues que sí creo que, bueno, el espacio pues se ha ocupado en esto, en analizar un poco, pero el sistema de las exoneraciones, yo decía que celebro el hecho de que se haga un esfuerzo por consolidarlo,
en un solo régimen o en dos regímenes, que es el RINDE y el otro régimen, pero porque tenemos un sistema tributario de exoneraciones y de exenciones muy disperso, pero sí es necesario que esto lo basemos en el contexto de la región para que el país podamos evitar un problema de pérdida de competitividad. Y eso es lo que básicamente pues me puedo referir, y un saludo para el licenciado Cristian. Sí. ¿Hay los votos en el Congreso Nacional para la aprobación de esa ley, diputado Barrios? Fíjese que afortunadamente la comisión es multipartidaria. Ahí estamos representados todos los partidos políticos, todos los partidos políticos de las bancadas que estamos en el Congreso Nacional. Y hemos estado construyendo, precisamente con todas estas reuniones, el apoyo y el dictamen va a ser reflejo de todas esas bancadas. Ojalá que cuando presentemos el dictamen final a principios de julio al Pleno del Congreso Nacional, yo creo, y no tengo, digamos, duda, que por lo menos vamos a tener ya en este momento los 65 votos. Lo que aspiramos es a ir sumando mayor cantidad. No van a tener problema en aprobar. ¿Está escuchando? ¿No? El hombre está diciendo aquí que lo van a aprobar. ¿Comentario? Bueno, la verdad es que pues lástima que se fue Cristian. ¿Se puso nervioso? Porque, no, estamos claros, mire, ¿ve? Nosotros tuvimos una reunión, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con el presidente del Congreso y con el presidente de la Comisión, Hugo Noé Pino. La Ley de Justicia Tributaria tiene varias partes, ¿ok? Y unas partes son cambios constitucionales. Esa parte no se va a aprobar, no se van a alcanzar los 86 votos que se ocupan. No están seguros de poder alcanzar los 65 votos todavía, porque si no ya hubiera estado aprobada, Raúl. O sea, ya rato lo hubiéramos aprobado. El tema no es si se va a aprobar o no se va a aprobar. El tema es que nosotros tenemos que cambiar el discurso. Nosotros como país no podemos estar viviendo el pasado. O sea, este gobierno pasa diciendo que el gobierno anterior decía que el anterior, y esa es la misma historia de nosotros. Nosotros no vamos a salir adelante y no miramos hacia el futuro y hacemos un plan de país, un verdadero plan de país. Aquí se ha tildado el gobierno anterior y otro gobierno de que el empresario es el enemigo, y que el empresario es el enemigo, y que el empresario es el enemigo. ¿Qué mensaje le estamos mandando nosotros, que Cristian dice que quiere que se fomente la industria hondureña, que hagamos más industria, que haya más microempresarios, más pequeños empresarios, si nosotros le venimos diciendo que son los enemigos? No, ¿qué mensaje le estamos diciendo? Pero nosotros no decimos que los microempresarios ni los empresarios medianos son enemigos. Pero es que usted está diciendo el empresariado es el enemigo. No, yo no he dicho eso. No, yo no estoy diciendo usted, esa es la tónica que existe y que ha venido existiendo, de que el empresario es un enemigo. Usted mencionó, y Cristian mencionaron, que no se pagan sueldos justos, de que no pagan los impuestos, o sea, entonces el empresario es el malo. Entonces digo yo, ¿hay funcionarios públicos que han hecho las cosas mal en el pasado? Sí. ¿Hay empresarios que lo han hecho mal en el pasado? Sí. Entonces castiguémoslos. Quedémonos los buenos. Pero mire, ahí tenemos un expresidente que hizo las cosas mal y está preso. Está bien, que perfecto. Y hay empresarios que han hecho las cosas mal y no están presos. Hay algunos que sí. Hay algunos que sí. Igual hay funcionarios públicos también que están presos. Dígame también un empresario que ha hecho las cosas mal y está preso. Pero espérenme un segundo, que yo estaba hablando de algo. Ok, mire, aquí, por ejemplo, nosotros señalamos, Raúl, y tú lo sabes, aquí se tilda de que el rico es malo. Yo pregunto, hagamos una encuesta ahorita, ¿quién no quiere ser rico? Todo el mundo quiere ser rico. Pero no a cualquier costo. Todo el mundo quiere ser rico. Hay gente que hasta quiere ser rico comprando la loto, pues. O sea, la gente siempre quiere tener más y quiere ser rico. Y ser rico y querer tener más y trabajar duro para lograrlo no es pecado. Por supuesto. No es malo. Por supuesto. Entonces, lo que usted me está diciendo, y usted que es un abogado, un buen abogado. Gracias.
¿Ok? ¿Por qué no hacen leyes en el Congreso Nacional que castiguen a los malos? Eso es lo que deberían de hacer. Hacer unas leyes claras de que si alguien infringe la ley, sea funcionario público, sea empresario, sea una persona normal, que se le aplique la ley. Esas leyes ya existen. Bueno, pero no se aplican en el país. Entonces no es un problema del empresario, no es un problema de la gente de a pie, es un problema del Estado. Entonces lo que nosotros necesitamos es que ustedes nos vean a nosotros no como oposición, porque yo no soy oposición, yo ni partido político tengo. Yo lo único que quiero es que la presidenta Xiomara Castro de Zelaya tenga el mejor de los gobiernos, que mejore la economía, que se empiecen a hacer los planes para que la educación en Honduras sea superior y que mejoremos nuestro nivel de escolaridad, que haya una buena salud, que haya un repunte económico, que nuestros hijos puedan vivir en paz y seguridad aquí, que puedan también desarrollarse, que todo el mundo pueda poner un negocio y que no lo estén extorsionando. O sea, eso es lo que yo quiero. No es un discurso político, permítame. ¿Qué piensa? Yo creo que en este tema, en lo posible hay que enfatizar en los debates y todo, en los aspectos técnicos. Sí. Obviamente van a surgir por ahí los aspectos ideológicos de una u otra parte, pero no debe ser, digamos, lo que cope, lo que inunde los debates. Los debates siempre tienen que ser basados en cuestiones estrictamente técnicas. Hay información que es muy, digamos, reveladora de que la situación de Honduras en materia tributaria ha sido muy complicada. Me faltó hacer un comentario sobre lo que mencionaba Oxfam y los demás organismos internacionales, y es que de acuerdo a la presión fiscal, a la carga tributaria, ahí mencionan el 21%. Yo he manejado siempre que Honduras tiene una presión fiscal, es decir, los impuestos respecto al PIB en un 18-19%. Es la más alta de Centroamérica. De acuerdo a eso, Honduras debería de tener el mejor nivel de desarrollo humano en todo el área centroamericana. Y sin embargo es al revés. Es decir, hemos estado cobrándole en general a unos más que otros impuestos altos sin que se vean los resultados. Entonces, desde ese punto de vista, ese es un tema estructural. No lo vamos a resolver con una ley, pero la ley bien elaborada puede ser un elemento que contribuya a dar un paso fuerte, diputado, que realmente, como es un camino muy largo, son cientos y miles de pasos los que hay que dar. Entonces, desde ese punto de vista, la ley debe, y reitero, basarse, o la discusión debe de ser sobre los aspectos técnicos. Aprovecho también para saludar ahí al colega Luis Guifarro, que no lo había saludado. Tiene el mismo nombre del chamaquito Guifarro. Sí. Raúl, que es buen jugador, gran motagüense. Saludos ahí al chamaquito y al chamaco. Guifarro también. Vamos a la parte final, pero antes me dice aquí sobre lo que decía don Daniel. Me dice don Gilberto Ríos: saludos Raúl, yo no quiero ser rico, la gente vacía, sin cultura, quiere ser rica, eso solo habla de la soledad de cada quien. Saludos a sus distinguidos invitados, dice don Gilberto Ríos. Don Luis Guifarro, gracias por su participación, comentarios finales si es tan amable. Sí, muchas gracias por el espacio para interactuar y expresar algunas consideraciones sobre el tema central que se ha discutido y que se ha platicado en esta mañana. Lamentablemente, pues la Ley de Justicia Tributaria, el proyecto de ley, pues tiene varios aspectos que sí es necesario pues llamar a la reflexión, y obviamente nos hemos centrado en la parte de las exoneraciones y las exenciones tributarias. Y sí que es un tema muy relevante porque de alguna manera creamos una especie de, es decir, contexto por donde pueda crearse ciertos estímulos para la inversión, particularmente extranjera, en una coyuntura en que el país requiere de un esfuerzo tanto nacional como extranjero, para que se puedan generar las condiciones en términos de inversión que mejoren, es decir, el mercado laboral y el ingreso de la familia, y por ende, pues, contribuyan a la dignificación de la persona humana aquí en nuestro país. Solo hay que recordar que sí, como ya nos referíamos, tenemos un sistema tributario pues muy desigual,
y yo puedo decir que celebro el hecho de que lo estemos haciendo esfuerzos por consolidarlo prácticamente en 2 regímenes, porque tenemos un sistema de exoneraciones y de exenciones tributarias demasiado disperso. Y por otra parte también, es decir, es necesario de que este proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, vuelvo a remarcar que es importante que no olvidemos el contexto, digamos, regional de Honduras, que está en una región donde hay facilidad, digamos, para relocalizar inversiones, tomando en cuenta la cercanía geográfica, y que ya hemos tenido en el pasado reciente migración de ciertas empresas para otros países. Ya lo sufrimos hace más de unos 15 años, cuando la situación se miraba más prometedora por el lado de Nicaragua, que se fueron muchas inversiones para ahí. Y de forma que eso es lo que querido resaltar, de que no perdamos de vista cómo la economía hondureña está inserta en un contexto regional, porque a lo que debemos aspirar es que la economía hondureña sea competitiva y que podamos tener un país que sea meta para la inversión tanto privada como extranjera, para mejorar las condiciones de vida del hondureño y evitar esta tragedia de la migración. Gracias, don Luis Guifarro. Don Martín. Bueno, de acuerdo con lo que menciona el compañero Guifarro, y creo que aquí el punto siempre es que la parte fiscal sirva de columna importante, estratégica para el desarrollo del país. Es decir, cobrar impuestos de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente, como lo menciona el artículo 351 de la Constitución de la República, que yo creo que no vale la pena reformarlo, con lo que está ahí, que establece los principios de proporcionalidad, equidad, generalidad y legalidad. Con eso está muy bien. Es decir, desde ese punto de vista creo que no es necesario tocar la Constitución de la República. Es decir, la Constitución, ese artículo está ahí, el 351, y la verdad, diputado, ningún gobierno lo ha aplicado, ningún gobierno. Entonces, este gobierno va a dar un paso, excelente, pero todavía le falta o va a quedar pendiente muchas cosas. Así que desde ese punto de vista, pues lo de la justicia tributaria es un tema que todavía seguirá pendiente, aún aprobada la ley. Y agradecerle, licenciado Valladares, ya tiempos me había invitado, así que ya era, pues creo oportuno asistir acá, y para mí ha sido un gusto, pues compartir con todos. Gracias, don Daniel. Sí, bueno, un gusto siempre estar en estos programas. Yo no tengo el gusto de conocer a Gilberto Ríos personalmente. He visto muchas de sus participaciones y tal vez algún día nos podemos sentar a platicar. Tal vez podemos compartir los números. Yo no creo que nadie quiera vivir en la miseria. ¿Ok? Eso estamos claros. Nadie quiere vivir en la miseria. Y obviamente tal vez no todos queremos ser, no todos queremos ser multimillonarios. Pero yo creo que querer vivir en una solvencia para poder educar adecuadamente a los hijos, tener la salud, tener lo que uno necesita, creo que sí es bueno y es necesario. Y es lo que aspira a todo el mundo, que por eso se trabaja. Entonces, el hecho de que alguien no quiera tener un poco más de dinero es extraño, porque pues habría que ver cuánto es más, cuánto es menos y cómo viven las personas. Pero sí me gustaría poder platicar con Gilberto Ríos, porque realmente es un personaje que pues tiene un buen diálogo. Y por otro lado, pues yo le pido a los diputados del Congreso Nacional que analicen adecuadamente la Ley de Justicia Tributaria y todas las leyes del país. Que las leyes sean consensuadas, que sean aprobadas por unanimidad, que de verdad trabajen en que las leyes queden bien hechas. Porque si las leyes son mal aprobadas, entonces vienen los problemas, vienen los vacíos en las leyes, vienen las reformas que se tienen que hacer después. Y obviamente nosotros insistimos, queremos conocer cómo va a trabajar el RINDE y zonas francas adecuadamente, y lo queremos conocer de antes. Y obviamente a los diputados les decimos, estamos a la orden para poder ver el dictamen, para poder ver la ley
y darles nuestras ideas a cada uno de ellos en los que necesiten pues alguna asesoría en la parte tributaria, ya que pues no todo el mundo es especialista en la parte tributaria en el Congreso Nacional. Y obviamente pues desearle al Congreso y desearle pues al Poder Ejecutivo la mejor de las suertes, que hagan las cosas, que no solo traten de hacer las cosas bien, sino que estamos nosotros para ayudarles. Hemos hablado de las mesas de diálogo entre el COEP y el Poder Ejecutivo y estamos pues esperando que esto dé la celeridad necesaria. Estuvimos en el Congreso Nacional también para estas mesas de diálogo, porque todos juntos somos Honduras y todos debemos de trabajar por una mejor Honduras en paz y armonía. Gracias, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Daniel Fortín. Cerramos con el diputado Ramón Barrios. Los narcotraficantes quieren tener más dinero para ser ricos. Juan Orlando Hernández quería más dinero para ser rico. Los extorsionadores quieren más dinero para ser ricos. A lo que aspiramos en el gobierno de Xiomara Castro es darle a toda la población una igualdad y herramienta de oportunidades para tener una vida digna. El proyecto de ley de justicia tributaria lo que hace esencialmente es ponerle orden al régimen de exoneraciones fiscales. Dato objetivo y técnico que hablaba don Martín Barahona. Hay regímenes en Honduras que han estado por más de 40 años de exoneraciones y ahí están los resultados. ¿Están? Y podemos medir los resultados. Así que nosotros aspiramos con este proyecto de ley de justicia tributaria que ha sido ampliamente debatido y consensuado con toda la sociedad hondureña, a que demos un pacto, a que demos un paso en firme, creo yo, con el pacto fiscal que debe ser el objetivo final. ¿Se aprueba o no la ley de justicia tributaria? Sin lugar a dudas la vamos a aprobar. Bien, gracias. Ahí están las cosas en cuanto a la ley de justicia tributaria. No nos cambie en un momento. Hoy es tu día. Que estén bien.